Cuenta la historia. Les aviso, cuando dejo de predicar vuelvo cargadísimo. No sé qué, por qué. Siempre lo hace a propósito el pastor Alex. Pero entonces siempre me manda temas complicados. Hoy no es la excepción, ¿no? Pero no voy a ser agresivo. Voy a tener mucho amor. Cuenta la historia. Tarde gris de invierno. Imagínatela, mucha nieve, mucho frío. Allá por el año 1807, 1806. Napoleón está finalizando una de sus grandes batallas, la de Prusia. Avanza sobre su caballo y mientras camina ve cuerpos, ve sangre, ve armas. Y a lo lejos aparece un joven herido, sin poder caminar, medio cubierto en la nieve, y él ve cómo levanta la mano y empieza a gritar desesperadamente: mi general, ayúdeme, por favor, no puedo caminar. Claro, el emperador detiene el caballo, mira al joven desde lo alto, mientras uno de sus mariscales, él no andaba solo, se le acerca y dice: emperador, este es de los nuestros. ¿Quiere que lo traslademos? Napoleón le contesta: trasladarlo. Y él dice algo que no se puede verificar que dijo, porque la historia es que alguien escuchó que alguien dijo, que escuchó que alguien dijo, no es que hubo un testigo, pero sí lo que contestó refleja perfectamente la forma de ser, la forma de pensar y la actitud de Napoleón, porque él le dice a su mariscal: yo no soy enfermero, que otros carguen a los débiles. Y es interesante porque a lo largo de la historia, muchos personajes con mucha influencia, con mucha autoridad, han revelado su egoísmo y ese lado narcisista donde la prioridad soy yo y hay desprecio al débil. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con un Mussolini, dictador italiano, que dijo: es mejor vivir un día como león que 100 años como oveja. O el poeta irlandés Oscar Wilde, que él afirmó: amarse a uno mismo es el comienzo de un romance eterno y perfecto. O el mismo Adolf Hitler, que escribió: la compasión es una debilidad del cristianismo. Ahora, lo interesante es que estos tres, y se suma mucho más a la lista, que hay un desprestigio al débil, emiten estas afirmaciones sabiendo lo que cientos de años atrás Jesús había enseñado. Lo contrario: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y les voy a dar descanso. Empecé a investigar un poquito acerca de esto del narcisismo y este desprestigio o este desprecio por el débil. Y me encontré en un artículo que el narcisismo en los últimos 20 años, principio del 2000, ha aumentado un 30%. Eso quiere decir que 2 de cada 3 personas prefieren, según la estadística, 2 de cada 3 personas en este lugar prefieren vivir para sí mismo y no pensar en los demás. Es más, hay un libro que te voy a dejar la tapa para que lo compres, porque esta es una enfermedad actual y creo, si vos querés entender por qué tus hijos o alguien de tu familia es como es porque hay un ataque
de la sociedad, de la cultura, que está empujando a esta nueva forma de pensar, donde no me importa tu vida. Primero estoy yo antes que vos. Y resulta que en este libro, escrito por 2 psicólogos que son cristianos, afirman en uno de sus capítulos: vivimos en una cultura actual que no solo tolera el narcisismo, sino que fomenta el narcisismo. Y da varios ejemplos, y solamente escogí 2 porque es increíble ver el por qué surgieron algunas cosas con esto de fomentar el yo por sobre el tú. Por ejemplo, los reality shows, que tienen entre 20 y 25 años, se crearon para glorificar el ego, recompensar la autopromoción y entretener con el espectáculo del yo descontrolado. Por eso el Gran Hermano. Porque simplemente cada uno muestra su yo sin control. Sin dar nombres, estos 2 autores afirman, escucha esto, que hay empresas en Los Ángeles, y no voy a poner nombres, pero por si nos hacen juicio, ¿no? Pero ya los hice un search y existen, donde uno puede contratar paparazzi falsos para que te sigan, te saquen fotos y aparentar ser famoso. Y se dedican exclusivamente de una forma anónima a generar, no son actores, simplemente generan algo para que los que están alrededor tuyo digan: este es famoso. Por eso no es extraño pensar que nuestra sociedad actual tiene una grave enfermedad, que es la enfermedad del yo. Todo se trata de mí, se trata de lo mío, se trata de mis problemas y de mis sueños. Necesito que prestes atención, necesito que me escuches, necesito soluciones, presten atención. Además, no es coincidencia que tengamos dispositivos como el iPhone, iPad, iMac. En español sería YoPhone, YoPad, todo en mí. Ahora, escucha esto. Este dato es interesante. Aunque la primera selfie surgió en 1839 con el fotógrafo Robert Cornelius, que se le ocurrió sacarse una foto a él solo y generó una revolución. Porque las fotos no eran para uno solo, las fotos eran para los demás, no el fotógrafo sacándose a él mismo. A pesar de eso, el término selfie surge en un foro sobre fotografía en Australia en el año 2002, y gracias al iPhone 4, estamos por el 16 ahora, ¿no? El 4, que surgió en el año 2010, el mismo año que surge Instagram, es donde se explota esta modalidad de los selfies, que dicho sea de paso coincide con la enfermedad que está viviendo nuestra sociedad. A ver, no se trata de ustedes, se trata de mí. Mírenme a mí. Escucha esto. Según algunas estadísticas que son fiables, se toman 5.500 millones de fotografías al día. 4% de esas 5.500 son selfies. O sea, que se toman 200 millones de selfies diarias. Porque todo no se trata de dónde estoy, se trata de mostrarme a mí. Se trata de que me vean con la cara que me gustaría que me vean, no con la que tengo en realidad. Por eso no sé si viste sacar fotos. Es una cosa... Yo supongo que debo hacer lo mismo, ¿no? Yo estoy serio, estoy con el teléfono. Le digo a Karina, vamos a sacar una foto. ¡Chic! Y cara otra vez de, ¿qué hago acá? Es increíble, porque realmente lo que hago es no mostrar
el paisaje, sino verme a mí feliz en medio de ese paisaje. Parte de la enfermedad del yo. Chisme. Los jóvenes entre 16 y 25 años pasan 16 minutos por día sacándose selfies, lo que equivale a 5 horas semanales. Tus hijos, tus nietos. Y no porque estén mal, porque es parte de la cultura. 1 de cada 3 fotos, ellos se la van a sacar a sí mismos. Así que la pregunta es, ¿de dónde surge todo este movimiento de autoexaltación? En mi tiempo, yo soy viejo, allá, ¿a quién se le ocurría sacarse una foto al solo? Al contrario, lo más normal es sacar fotos a paisajes sin nadie. Y uno decía, hey, sacame una foto para que sepan que yo estuve ahí, si no, ¿cómo van a saber que yo estoy ahí? Y encima había que embocarle bien porque después había que revelarlo y a lo mejor salía velado. Ni saben lo que es eso. Así que, ¿en qué momento surge esta autoexaltación donde el estoy quedó a un lado para que la gente valide mis gestos y quién soy? Y esto encontré a partir de una cultura que propone que la relevancia es más importante que la transparencia. Es una cultura donde es más importante mostrar lo que querés proyectar que mostrar lo que realmente sos. A ver, no te la agarres con tus hijos. No voy a hablar, voy a asumir que hay una generación que no se saca selfie, ¿no? Es un problema de la juventud. Ok, asumamos eso. No te la agarres con ellos porque tienen un problema. Les tocó nacer en una etapa, en un tiempo de la historia de la humanidad donde hay una seria enfermedad, que es el yo por sobre el tú. Entonces todo es autoexaltación. Por eso, lograr un like tiene más peso que un consejo. Por eso, un comentario positivo o negativo impacta más emocionalmente que una promesa bíblica. Y aunque la iglesia es parte de la sociedad, no significa que debemos actuar como la sociedad. Es más, la iglesia no debería moverse con el mundo, sino que la iglesia debería mover al mundo. Por eso leyendo todo esto viene a colación, porque cuando leo Romanos 15, que es lo que quiero estos minutos desarmar un poco el capítulo, creo que en ese tiempo Roma estaba viviendo algo parecido a lo que estamos viviendo. Todo esto de la enfermedad del yo no es actual. Son momentos donde en la historia de la humanidad se exalta el yo y después todo vuelve a la calma. Y Roma, con tanta vanagloria, con tanto lujo, con tanto jet set, con tanta riqueza, estaba viviendo un momento donde todo el mundo quería aparentar, mostrar lo que realmente no era, pero quería proyectar. Así que el problema no era la iglesia que le estaba escribiendo Pablo, porque era una iglesia, leer Romanos 1:8, era una iglesia sana, creciente. Pablo no la conocía, pero se hablaba cosas muy buenas. Pero el problema de la iglesia no era lo que pasaba adentro, sino lo que pasaba afuera. Entonces tenías a papá romano, que estaba casado con mamá romana, y tenían romanitos que iban a la iglesia, como viene tu familia, pero ellos estaban preocupados porque de lunes a viernes tenían que ir a la escuela y estaban influenciados por una cultura donde todo era el yo, todo era mostrarse, todo era lo ficticio, todo era lo irreal y esconder la transparencia. Y ellos diciendo, ¿cómo le vamos a hacer? Y de repente llega la carta de Pablo. Y dice, déjenme darles algunos consejos, porque sé que ustedes están viviendo en Roma momentos difíciles. Qué coincidencia, porque esa carta aplica perfectamente a nosotros hoy. Entonces, ¿estás lista para escucharlo? Son 3 consejos donde te va a movilizar a tomar decisiones familiares, laborales y con tu entorno y personales. Yo creo que
hay buenas intenciones, pero a veces caemos en la trampa de lo que presiona a la sociedad. Y finalmente, lo digo yo, que a veces he caído en la trampa, exigimos más que la gente piense en mí que yo pensar en los demás. Así que, Pablo da 3 consejos. Hay más, pero 3 consejos en estos minutos que me quedan. ¿Estás listo? No son nuevos, pero la forma que lo desglosa creo que va a sorprenderte. Lo primero que le dice a la iglesia en Roma, acuérdate, una iglesia sana, como Northline. No es perfecta, pero va bien, está creciendo. Todavía hay muchos asientos vacíos, pero está creciendo, se está bautizando. Vienen nuevos plantadores, salen, o sea, está multiplicándose, va bien, no explotó, pero va bien. Y les dice, muchachos, Northline, Roma, practiquen la paciencia. Sean pacientes. Y le dice en el versículo 1, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de que los fuertes hagan lo que a ellos les agrada hacer. Ahora, esto es una bomba. Una cosa es envejecer, ya lo he dicho muchas veces, otra cosa es madurar. Miren, ya me fui un mes y algunos los veo más gorditos, con menos pelo, me ven más blanco. O sea, los meses nos van deteriorando, o sea, no hay forma de darle, ¿no? Pero una cosa es envejecer y otra cosa es madurar, porque no significa que cuanto más tengo edad voy a madurar, no es algo correlativo. La serie, si te acordás, la que terminamos la semana pasada, nos confrontó para medir si vos y yo estábamos madurando o no. Y concluimos, no sé si te acordás, la serie se llamaba Más Fuerte, que la madurez, subiendo la escalera en el fundamento de la fe, nos hace ser fuertes en la fe, pero no solo ser fuertes para, escuchar esto, para salir adelante en medio de los conflictos, sino ser fuertes, escucha esto, para apoyar y soportar las flaquezas de los débiles. O sea, a los que son inmaduros. Porque te recuerdo que si sos maduro, un día fuiste inmaduro. Te felicito que creciste en la fe. Pero si sos maduro, no es para que tomes decisiones para que vos salgas adelante, sino para que soportes y apoyes a los débiles. Y quiero profundizar eso, quiénes son los débiles. Ahora, mirá lo que agrega en el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza, paciencia. Y mirá cómo llama Pablo a Dios en el verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora, hablemos de los débiles, porque resulta que lo que Pablo está diciéndole, ténganle paciencia, ustedes que son maduros. Porque en un salón donde está lleno de gente, la mitad va a ser maduro y la mitad no. ¿Cuál es el problema? No te sientas y no digas, yo soy maduro. Pues si lo decís es porque no lo sos. Entonces, deja que los demás afirmen que son maduros, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los débiles a los que se refiere Pablo? Porque acá pega el orgullo al que dice, ¿y quién define si soy maduro o no? Yo no sé si soy débil. Bueno, déjame explicarte a qué se refiere esta debilidad. Pablo no está hablando de tímidos, él no está hablando de callados, él no está hablando de indecisos, él está hablando de personas que tienen convicciones muy fuertes, pero que en su manera de actuar o de decidir no están fundamentadas en la palabra. Pero son fuertes. Eso quiere decir que el legalista es el débil. Eso quiere decir que el débil es el machista. Eso quiere decir que un débil es el controlador. Eso quiere decir que el débil es el orgulloso. Y la lista podría seguir. Por eso la persona
madura, la que creció en su fe, es aquella que tiene el mayor nivel de paciencia con esta clase de personas que son débiles, y el fuerte siempre terminará pensando lo siguiente: esta persona está equivocada, necesito ayudarle porque está atrapada y no se da cuenta ni de lo que dice ni de lo que hace. Así que la debilidad no se trata de carácter, sino de enfoque. Cuando yo empecé a estudiar esto, dije, ¿dónde estoy? Porque si Dios me hizo ser maduro, empecé mi charla con el Señor a decir, momento, pero si vos me diste madurez por años, por estudio, por conocimiento, por aferrarme a vos, y estoy caminando en esa escalera donde a veces las circunstancias me tumban y a veces subo y a veces me tumban, yo pensaba que era para tomar sabias decisiones familiarmente, y resulta que ahora descubro que el arte de la madurez es la paciencia con el inmaduro para ayudarle a alcanzar la madurez. Quiero que volvamos al versículo 1 para analizar una palabra. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Por alguna razón Pablo no escribe ayudar a los débiles, sino apoyarlos. Y en la Reina Valera dice soportar al débil. Y apoyar en este contexto viene de la raíz griega y significa, escucha esto, sobrellevar la carga junto al otro. A ver, déjame explicar esto. Paciencia no es aguantarte aunque seas insoportable. Qué paciencia que tenés. Eso no es paciencia. Es ayudar, paciencia, al otro a cargar su carga. Si tiene inseguridades o tiene malas actitudes, todo eso lo cargo con él y lo ayudo a caminar hasta alcanzar la libertad que trae Cristo, y esa carga deje de ser carga en su vida. O sea que si te tocó a alguien, conocer a alguien y decir, no puede ser este testarudo, tu paciencia no es hasta que se le vaya la testarudez, sino tomar esa testarudez, hacerla tuya y acompañarle hasta que alcance la libertad en Cristo. El que madura no es maduro para caminar con maduros. Eso es narcisismo disfrazado. El que madura es maduro para ayudar al que no lo es, para que crezca y se haga fuerte en la fe, y para eso se necesita paciencia, que dicho sea de paso, es una clara señal de los maduros. Y no es casualidad que este principio de ayudar al débil, puedo confesar algo, cuando yo empiezo a estudiar esto, tenía otro concepto de debilidad. Era el que tenía que despertar, el que no tenía impulso, el que no se movilizaba, el que quedaba congelado, friqueado, el que no sabía qué hacer. Ok, vamos, no. Es el que tiene mucho carácter, pero todo lo que decide y todo lo que hace no está fundamentado en la palabra, sino que está lejos de la palabra, y eso lo lleva a hacer acciones inmaduras, pero tiene carácter. Ese es el débil. Ahora, mira esto. No es casualidad que este principio está regado por toda la Biblia. Mira lo que Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y cada uno de ustedes debe velar no solamente por sus propios intereses, sino por los intereses de todos los demás. En la carta a otra iglesia, la de los Corintios, mismo Pablo le dice, entre los débiles, me dice débil, tener presente qué significa debilidad, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. ¿Escuchaste alguna vez la frase, el amor es ciego? Bueno, si te escogió tu esposa, a lo mejor decís, pero no me refiero a eso, porque eso es una mentira. El amor no es ciego. Escucha esto. Porque el verdadero amor, el amor de Jesús, ve claramente las fallas,
los pecados y las debilidades de todos. Y aún así, viendo todo lo que otro podía despreciar, uno decide caminar con ellos con paciencia, como Jesús lo hizo alguna vez con vos o conmigo. Así que si sos maduro, sé paciente con el que no lo es. Carga la carga de la inmadurez. Ayúdale a ser libre y alcanzar esa madurez que crezca en su fe. Tal vez es tu cónyuge. Tal vez son tus hijos. Tal vez la persona que sirve o que está en el grupo de vida o con los sugieres y que querés matar. Tal vez es tu vecino. Tené la misma paciencia que Dios te tiene y te tuvo a ti. Así que vamos a practicar la paciencia. El segundo consejo de Pablo es practiquen la humildad. Paciencia y humildad. Está describiendo a Jesús. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. No es agradarme a mí, es al prójimo. Porque me preocupa no lo que yo vaya a hacer, priorizo lo que Él vaya a hacer. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de lo que te insulta. Escucha esto. Si la cultura dice que el yo está por delante del tú, Jesús siempre va a modelar que el tú está por delante del yo. Y eso va en contra de la cultura porque hoy todo, como te lo dije, se trata de mí, de mis problemas, de que alguien se preocupe por mí, que me haga alguien soluciones y más. En vez de ser Jesús el centro del universo de mi vida, soy yo y mis problemas, saco a Jesús y Él se transforma en un 911 celestial. Estoy desesperado y recurro a Él porque se trata de mí, no se trata de Él en mí, en medio de mis problemas. En este verso, Pablo quita la atención de nosotros mismos y de los demás y ahora nos pone el ejemplo supremo. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo y cita: sobre mí han recaído las burlas de que te insultan. Interesante, Pablo está citando Salmo 69:9. Ahí te das cuenta cómo él estudiaba. El celo por tu casa me consume. Y repite esta frase: pero sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. David, hablando del Mesías. Escúchame bien, toda la vida de Jesús se caracterizó por un desinterés personal. No vivió para complacerse a sí mismo y vivió de una forma completamente desinteresada. Por eso, un día junto al templo, hablando con un grupo de gente, estaban los discípulos. Él les dice: el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo. Y escucha esto, este versículo tenelo presente, porque siempre hago lo que le agrada. Me encantaría poder afirmar lo mismo, pero no lo puedo afirmar. Creo que esto es un deseo en mi corazón, es un anhelo, pero tengo que reconocer que la influencia del mundo todavía me lleva a hacer cosas donde pongo el agradarme a mí mismo antes que el agradar a mi prójimo y al Señor. Jesús no solamente enseñó la humildad, Él la practicó, Él la modeló. Escucha esto, nació en una familia pobre justamente para que todos tuvieran acceso a Él y nadie se sintiera intimidado. Porque si hubiera nacido en un palacio, alguien se hubiera dicho: eso no es para mí. Desde niño estuvo centrado en servir a Dios. María, ¿te imaginas? José, te dije que los cuides a Jesús. ¿Dónde está? No sé, se me fue. ¿Dónde está? Te dije que lo cuides. Una vez te lo pedí. Y responde Jesús: hey, ¿por qué me buscaban? Calma. No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre, sirviendo. Caminando alrededor del mar de Galilea enseñaba a las multitudes todo el día. Y encima no solamente les enseñaba, sino que las alimentaba
cuando tenían hambre. En la última cena se levanta, lo van a matar, él ya lo sabe, lo percibe, ya está sufriendo. Y en la última cena se levanta y le lava los pies a sus discípulos. Pero ¿quién hace esto? Su humildad llegó a tal extremo que en la cruz en ningún momento pensó en sí mismo. Está clavado, le está doliendo, está sufriendo, está avergonzado. No entiende lo que está pasando, pero entiende que es su voluntad. Y en el medio del dolor susurra: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y mientras lo decía, estaban echando suertes para ver quién llevaba la ropa. Después escuchó a uno de los criminales. Ese sí que se merecía. Él no. Y le dice: te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y él, en vez de pensar en mí: vos querés que me acuerde de vos, mirá cómo estoy. Te hubieras acordado mientras estaba abajo. Ahora ya es tarde. Y él tiene la fuerza, la voluntad, la humildad para decirle: hoy vas a estar conmigo, porque creíste. Y finalmente está en la cruz, ya disparó humildad para todos lados. Se están burlando de él, perdonalos. El tipo quiere salvación, no, te perdono. Y ahora Jesús mira a su madre y a su discípulo a quien amaba. Y en vez de decir: mamá, me duele, él ahora piensa en su madre. Más humildad. ¿Cuánto más podría haber de ejemplo el desinteresarse en uno y pensar en el otro? Así que le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Hasta el último minuto, él puso a los que lo lastimaban por encima de su dolor. Él puso al ladrón por encima de la injusticia. Él puso a su madre y a Juan por encima de su sufrimiento. Escucha esto: si Jesús hubiera actuado como vos y yo actuamos siempre, nunca hubiera ido a la cruz, porque primero hubiera pensado en sí mismo. Y esto Pablo lo explica extraordinariamente en Filipenses. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, porque vos y yo hubiéramos abusado de eso. Soy Dios. Soy Dios. Él no se aferró a ese beneficio. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. La enfermedad del yo se cura cuando no me conformo al mundo, sino a Cristo. Pero eso lo pueden hacer los que son maduros, ayudándole a los débiles que les cuesta conformarse a Cristo. Nos parecemos a Satanás cuando vivimos para servirnos a nosotros mismos. ¿Y quién me va a cuidar? Perdón, ¿qué piensa en mí? Necesito que me escuches, necesito un consejo. Nos parecemos a Satanás cuando todo lo que haces y vivís es para servirte a vos mismo y sacar beneficios de todos. Nos parecemos a Jesús cuando vivimos para servir a los demás. Escúchame bien, con esto voy a terminar. No dejes de servir en lo privado, donde nadie te ve, en tu casa. No pretendas servir acá si en tu casa no servís. Hombre, no sos mandilón por servir. La autoridad te lo da esa actitud de pensar en el otro antes que en mí. Es que yo vengo de trabajar y estoy cansado. Pero vos llegás a tu casa no a descansar, llegás a tu casa a servir. Porque es lo que Jesús hizo, pensar y poner a los demás por encima de uno. Y terminé con esto, y si querés, Charlie, venite. Además de la paciencia y la humildad, él dice: practiquen la armonía. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. En esta vida habrá cosas con las que no vas a estar de acuerdo. Habrá muchas cosas que tu familia, tus amigos, tus pastores, el cuerpo de Cristo
no van a estar de acuerdo igual a vos. Y ¿sabés qué? Está bien y es normal no estar de acuerdo en todo. Es normal. Si vos imponés que piensen como vos, sos un débil. No olvides que la unidad no significa uniformidad. La unidad no significa que todos pensamos igual sobre todo. Eso es imposible. No nos vamos a poner de acuerdo en lo que cantamos. No nos vamos a poner de acuerdo en los grupos de vida. No nos vamos a poner de acuerdo en el almuerzo familiar. No te vas a poner de acuerdo después ahora dónde vamos a cenar. Lo único que debe unirnos es que Jesús siga siendo el centro de lo que hacemos. Esa es la unidad. ¿Sabés para qué? Romanos 15:6, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen a Dios al Padre. No hay forma de glorificar si no entiendo que el punto de unión innegociable entre todo el cuerpo es Jesús crucificado y el centro de nuestras vidas. Y si mi enfoque en mi vida es glorificar en todo a Dios, mira el antídoto contra la enfermedad del yo. Ahí te va. Por tanto, acéptense mutuamente. Acéptense todos. No quieras cambiar a la gente. No fuiste diseñado para cambiar a nadie. Fuiste pensado para amar al prójimo, no para cambiarlo. Aceptar es entender que así es la persona que está al lado tuyo. Y si sos el maduro, para que lo acompañes y soportes su debilidad, no para que le marques su debilidad. No se trata de cuántos me aman a mí. Se trata de a cuántos amo yo. El mundo te va a poner delante del otro y siempre te va a decir, sos más importante, no pienses en los demás. Jesús te va a modelar a poner el otro delante tuyo. Y tengo una noticia, la persona que está sentada al lado tuyo es tan valiosa como vos. Pero no alcanza con que lo pienses, hay que demostrarlo. Y a mí me gustaría hacer un ejercicio de armonía. Armonía en el piano son 3 sonidos donde armónicamente funcionan juntos, pero son diferentes. Pero diferentes forman una unidad, porque si fueran uno sería un unísono, pero el unísono no es una sola nota, la armonía son 3 en 1. Pero para eso hay que humillarse y para eso hay que entender que si vos estás creciendo en tu fe, no es para marcar las diferencias, sino para ayudar al que todavía está en ese proceso. Y esta es la gran decisión de madurez, de crecimiento. Hay veces que hay sermones de expansión. Hay veces que hay enseñanzas de profundidad. Esta es de profundidad. Esta es de profundidad para tu familia. Para que vos entiendas que si sos el papá, la mamá y estás creciendo en tu fe, no es para decirles lo que hacen mal, sino para ayudarlos. Soportar no es al insoportable, es cargar la carga del débil para que alcance libertad y madurez en Cristo. Firma Pablo. Entonces, quiero que cierres tus ojitos. Y creo que se te va a venir a la cabeza alguien. Antes de que ores por esa persona, orá por paciencia. Pero en el contexto que te lo acabo de enseñar. Tal vez es tu cónyuge. Tal vez son tus hijos. Yo sé que la adolescencia es un momento difícil, pero la debilidad de ellos no pasa por la edad. Pasa porque están en una búsqueda, en un crecimiento. Y tu rol como papá o mamá es cargar esa carga y ayudarles a crecer en su fe.
no a marcarles y a recordarles que están en la adolescencia. Todo cambia la perspectiva. Tal vez es tu cónyuge, tal vez es un amigo, tal vez fue una discusión, tal vez es alguien que no está acá y hay conflicto, hay tensión. Jesús no quiere que haya tensión, quiere que haya armonía, aunque estemos en desacuerdo. Orá por humildad, para que Dios te permita siempre pensar en el otro y no llamar la atención para que todos piensen y seas la víctima. Y tal vez todo comienza con perdón, así que este es un buen momento para que pidas perdón. Y mientras Job va a cantar algo, si esa persona, si es tu familia, si es alguien, y vos decís, voy a tomar una actitud madura, solucionar el conflicto hoy. Tal vez es el matrimonio, tal vez fue una discusión, tal vez es alguien que está pasando por un mal momento. No te alejes porque está mal. Tal vez Dios te escogió para que cargues su carga y lo ayudes a tener la libertad en Cristo. Eso es madurez. Así que ponete de pie. No pienses en vos mismo, porque si seguís pensando así, no te vas a mover de donde estás. Tal vez alguien necesita tu abrazo, tal vez alguien necesita tu oración, tal vez alguien necesita que le muestres amor. Este no es el ejercicio de a ver quién viene conmigo, sino hoy decido moverme yo para ayudar, amar y cuidar a alguien más. Cerrá tus ojos y a medida que Dios te va diciendo, quiero que te salgas de ese lugar y le creas a Dios y ayudes al que necesita ayuda. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.